sea más rica y más diversa. Southern Voice tiene un par de iniciativas. Una es llamada Development Effectiveness, eficacia en el desarrollo, digamos, que dirige el doctor Depp, pero el motivo principal de esta reunión es contarles sobre otra iniciativa que ha llevado adelante investigación en varios países, que es alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible, Sustainable Development Goals, los famosos ODS, que como ustedes recordarán reemplazan, digamos, a los que tuvimos en los primeros 15 años de este milenio, que estaban vinculados a los objetivos del milenio y a educación para todos. Ahora se han fusionado, vamos a decir, alrededor de un tema que es la sostenibilidad, pero si ustedes entran a la página web de Naciones Unidas van a ver los objetivos que desde diferentes perspectivas, educación, salud, pobreza, equidad, género, trabajo, en fin, cambio climático, por supuesto, y todos los temas vinculados al medio ambiente, adoptan esta perspectiva sostenible. Y entonces Southern Voice organizó este concurso, se realizaron varios estudios y ustedes van a escuchar sobre ellos más adelante, incluyendo uno en Perú. A mí me ha parecido siempre que este tema ha sido poco tratado en el Perú. Me parece que es un tema que merecería mucha más atención de la política y de la investigación, y entonces tenemos mucho gusto de contar con la colaboración, por supuesto, esta tarde de Denise Ledgar, a quien van a escuchar después, porque todos los objetivos de desarrollo sostenible están vinculados, por supuesto, a la agenda de Naciones Unidas en el mundo. Yo creo que voy a parar aquí y lo primero que quisiera hacer es darle nuevamente la bienvenida al coordinador del Consejo Directivo de Southern Voice a nivel mundial. Voy a decir nada más que es el doctor Depp para los amigos, pero su nombre acá está completo para los que lo quieran. I'm sorry, I cannot pronounce it. Pero el doctor Depp tiene una amplia experiencia en temas de investigación en países de desarrollo, desde el CPD, que es su centro en Bangladesh, pero también a nivel de todas las regiones tiene una amplísima experiencia. Ustedes espero van a poder aprender un poco más de él buscando, claro, sus materiales en la web, pero también El Comercio le ha hecho una entrevista hoy que esperamos que salga publicada pronto. Y entonces vamos a escuchar al doctor Depp y luego vamos a pasar a un panel para aprender un poco de los diferentes países y también de las discusiones que hay alrededor en el Perú. Entonces, Depp, por favor. What you say, gracias. Huh? Gracias. De nada. De nada. And I tried to get a sentence or what is called encantado de conocerte. So, that's the beginning on that. I feel totally illiterate amongst you because I cannot speak Spanish. Everybody has their shortcoming. This is mine for today's evening. So please do excuse me for that. What we are going to talk about is essentially about an unique initiative which is trying to address the global power relationship at the end of the day. The global power relationship, it looks at it through the prism of global knowledge system. It is a story which goes back seven years back. Just MDGs were just ending, and the discussion for SDGs, and at that time it was not called SDGs. Anything beyond MDG, that is how it was being discussed. And we did a literature review and found that of all the 100 pieces which have been written on SDGs, MDGs, 80% of them were written by the scholars in the North. The Northern scholars were writing about the South, about how MDGs were implemented. Of those rest of the 20% which have been written by the South, half of them were Southerns who are living in the North. So it's only 10% which came from Southern South in that way. And this was an extreme example of the asymmetry in the global knowledge system. And
essentially, the global knowledge system asymmetry epitomized an uneven power relationship in the world. So, a bit of a study why it is happening showed that at least two types of deficits are underpinning or this kind of an asymmetry. One major, the deficit was that what we call the participation deficit. The Southern scholars, the Southern thought leaders were really not present in the global knowledge system, notwithstanding their excellence, their capacity and capability. They studied in the same institution as the other Northern scholars did, but yet just because they were in a center of excellence located in the South, they really did not have that kind of access like any other Northern scholars would usually get. The other part of it is, of course, there was capacity problem as well. We should recognize that as well. To produce globally acceptable, products which can really compete with other institutions were not always so easy to get because of real reasons. Because of the location, lack of resources for research, lack of infrastructure, even the internet connections, it was not really as good as any other countries. Access to libraries, books, and other things were also constrained. So there were a capacity issue as well. So then we had been in a meeting in Cape Town 7-8 years back, and then we were talking about around the table, how do you really see what should be the post-MDG life look like, what should be the global goals for the post-MDG. And then the colleagues decided, the think tanks over there, Southern think tanks, that we will take it up as a challenge and we will articulate what the post-MDG should look like from the Southern perspective. That is the beginning of the Southern Boys journey. Since then, we have gone through various kinds of activities. We looked into the data. We produced the first, what we call first approximation on the post-MDG, which came to known as SDGs, which very closely reflects what actually was agreed through negotiation. Then we looked into how these countries are implementing, what are their challenges in implementing the SDGs, looking at those, what are the resource problems they are having. So we went through this last 6-7 years, so these kind of studies. 2 years back, we discussed that what would be our contribution in terms of ensuring that the SDGs are properly delivered in all countries of the world, particularly in the South. So, as you all know by now, that SDGs are supposed to be a holistic, comprehensive, universal agenda. I'm sure my colleague from the UN will corroborate that. But it is also a global agenda with national flexibility. How nationally you prioritize them. And then there was this whole attitude that it is not anymore only about the poor countries in the world, it is about a global system. And there are issues which equally affect all countries in the world, like climate change, for example. And also, there are also left behind people in even the most developed country. So the tagline was, no one should be left behind. And then we all started monitoring that process. Many, I'm sure you, Peru included, have done various progress report on SDG, how the country is doing. I don't know whether Peru must have gone also to the voluntary national review process, VNR process. Did it go to the VNR process? Peru? Yes. Which year was that? I don't remember. 2 years ago. 2 years back, maybe. So voluntary national review, I will come to that, voluntary national review, which was supposed to be the accountability mechanism of, the SDG implementation. So when we looked at that, many countries were doing the monitoring based on data and how the progress is being achieved
although there was controversy because real-time data was not available and comparability amongst countries was an issue, whether can you compare apples and oranges in that way. Many countries did not have the benchmarking to do that, and many countries did not know how to create a set of national indicators which you want to pursue within a global framework. So those issues were there. Many organizations were doing like that. Within Southern Voice, we thought, is that the way we want to go? Or we have anything else to offer in this case, both analytically, methodologically, and empirically in this particular case? So we took up 3 issues. And my colleagues over here will elaborate as it goes. I will just giving you the framework because the time I have, I would like to focus on this framework. The first and foremost issue was, no one will be left behind. If that the level of development, the level of achievement will be defined by the level of achievement achieved or recorded by the person who is farthest away from the frontier of development. So who are these people? Because these people are diverse in their own contextual realities. In some countries, you know, they are the indigenous people in somewhere located in the remote corner of the country. In some cases, it is certain section of the women who are being left out in many ways. Those who are without education. There are also those who have different types of sexual orientations that can be also. There are the youth educated who are unemployed. So, you know, these are varieties. So what we came to understand is that we would like to look into who are being left behind in different contexts and how do you define them within a dynamic situation, because these people who are left behind today may not be left behind after 5 years, and because of a social mobility, a different group of people may come in over there. So we wanted to look into who are being left behind. I think that we put up 6 country studies, Peru being one of those. We looked into the issue of how the women and the education access and etc. really created new types of left behind people. Educated but unemployed. So that was one. The second issue which we looked into was that how does this comprehensive program, which everybody thought is additive, that as if you can do everything all at a time, is not so. There is an issue of sequencing, that what you want to do first, what you want to do later, depending upon your national priorities, the sequencing issue, what you think is most important for the country based on your national agenda, planning agenda. How do you really create synergies by doing multiple things simultaneously, creating 1 + 1 + 1 can be 5, not 3. So it is not a zero-sum game. Or, for example, good education should lead to better decent work. But does it really do that? Because some countries really talk about good education, but the quality of education is very poor. And we do not have data quite often to assess the quality of education. We get enrollment and other issues, but not necessarily the quality. But also there are trade-offs. We want to grow very fast. Obviously there will be pollution. There is use of energies and other issues. So there are trade-offs to be done. In those cases, how do you create a flanking measure in order to neutralize and mitigate those kind of issues over there? So left behind people identification, trade-offs and synergy. And then we brought in something which was totally under-discussed in the global arena. Impact of global systems on national implementation of policies. How does the global trade impact upon these countries, the terms of trade? How does financial flows impact upon these countries? How does the illicit financial flow that the money from these countries are taken out of the country through various sources? How does the climate change affect the country? So how does the technological revolution going to change the labor movements and other things? Even imagine how conflicts in different countries are created because of global schisms and others. I leave to my colleagues to illustrate those things. I'm not giving you concrete illustrations. We do have concrete empirical now data on that. So left behind people, who are these? Trade-off and synergies, how do you do that?
and also how the world is affecting us. Is the world helping us, or the world is inhibiting us from achieving our progress? So these three issues we looked into 6 countries, and that is what created the first ever report on state of SDGs in the South, the Southern Voice report on that. We call it in abbreviation SVSS. Some of you may have the flyer of the summary of the project reports on that. Once we did that, what is the common thing, messages which are coming out? The first message which is coming out, that implementation of SDG is very context driven. It is so unique to specific to the countries. Although we have a very general global framework, but it is for the countries to contextualize them, prioritize them, and put them into action. A country which have not done that will not be able to achieve that result. So context is very important. This is the first message which is coming out from our country studies. What is the second message? The second message is that disaggregation is the name of the game. What is different from MDGs is that it is not per capita average income, but it is the income level of those who are left behind. That is important. Are they making the progress? So disaggregation by data, through data, if you have, to looking at rural, urban, those who are living in the slums, those who are living in the remote areas, those who are physically challenged, those who have identity issues, locational problems, how do you look at them in a disaggregated way? Without having the disaggregated view, only talking about the nation state achieving that is not really the real thing what we are talking about. This is the second message which has come out very strongly from our study. Disaggregation is the name of the game. The third message which is coming out is that it is a global agenda. So can you really address a global agenda without a systemic approach? You will have to take a systemic approach which looks into all the moving pieces together. You know, this is first you break it down in disaggregation, then again you reconstruct it in the system and look at it how the system is really creating the umbrella for creating the enabling environment in order to implement those kind of things. So that is the systemic approach, that is the global governance, that is the global policies, which really should be looked into that context. National context, local with the global, with a disaggregated approach. These are the 3 messages which I'd like to tell you. I can't go beyond 3 messages. Those who have heard me before knows my grandmother's principle. My grandmother told me that don't say more than 3 messages, they will never remember the 4th one. So that's my 3 messages on that. My last point, what use will be this study in that way? Again, 3 messages. The first and foremost, after reviewing the country studies and the regional trends, we have found that all the countries have gone through an SDG wash. You know what is SDG wash? That you redesignate everything as SDGs. You are doing the same thing, only renaming it as SDGs. You had been doing the same education program, only you say now it is SDG 4, SDG 6. This is SDG wash, I call them. So this SDG wash, how do you really move from that rhetorics to real change? The first and foremost criteria, according to our view, is that how do you change your allocative priorities of your resources? Are you giving the resource to where the mouth is? Are you giving the money where the mouth is? Has anything changed in your allocation to health, education, to the disadvantaged people because of SDG? We have not found as of today. Any VNR really speaks about that concretely, that we have changed the allocative priorities because of the SDGs. This is the first use. SVSS will allow us, with our identification of the left behind people, that to change, to inform the changes in the allocative priorities we need to do. This is first. What is the second one? I think the study has also brought out huge, a great exposure to our capacity problem. Our countries which have aligned all their projects in line with the SDGs, but they could not really implement, take them, localize it to the locality, to the community and grassroots. In order to take the national to the local, the disaggregation, the localization of SDGs demands huge implementation capacity. Our
system is not yet ready with the local government empowerment and other community-based organization participation to have that capacity to take the resources down there. If you change the allocative priorities, you will have to make sure the capacity is the institution to take it downwards on that. The second message the use is that it will help us to understand the capacity gaps and how do you deal with them in the way. What is the third element where we can use it? The third element is the weakest link, the so-called follow-up and review. Why do they call it follow-up and review? I don't know. Why not review and follow-up? Those who are aware of the history of the follow-up and review in the SDG negotiation, they will tell you it was supposed to be more like the universal peer review system what we have for human rights in Geneva. So it is a hard accountability system. But it has been watered down during the negotiation, and it is now what we have, what is called follow-up and review. And the vehicle of that is voluntary national review. My colleagues know I don't call them voluntary national review, I call them voluntary government review. Because essentially all the voluntary reviews talk about, give lip service to the participation of the civil society, think tanks and others, but in reality they don't. So it is government review. The other problem of that, VGR, but the real VGR is not there. That is the voluntary global review. Where is the global review, which will tell us what the world global community is really doing to realize this kind of an issue? So there is a Secretary General's, and I do not want to disparage anybody over here, this is the system, that the Secretary General's report every year will not really stand up to really accountability scrutiny in many ways. So how do you really strengthen the global accountability process? Our Southern Voice report also fits into that global accountability process. So I see at least three uses of our report. One, changing the allocative priorities of resources. Two, identifying the capacity gaps, implementation gap problems within the countries. And three, strengthening the accountability process as we move forward. Colleagues, taking all this problem together, we have called it the second generation problem of SDG implementation. For us, if we do not take a much more sophisticated, close to reality, real-time view about the realities, the biggest, no, it is not the biggest, one of the most ambitious, experiment of global development consensus may not really deliver what it has been designed to do. And this is our humble contribution to make that happen. And your presence today is making us feeling very inspired that we are going in the right direction. Thank you very much. Muchísimas gracias, Deb, por esa visión panorámica y esa comparación de dónde estamos ahora con relación a los anteriores objetivos de Naciones Unidas. Deb se va a quedar aquí para comentar después, interactuar con ustedes, pero voy a dar pase ahora al panel que lo va a moderar Andrea Ordóñez. Andrea es nuestra vecina, es de Ecuador y es la directora mundial, digamos, de Southern Voice. Y tenemos también una relación con ella de tiempo y nos da mucho gusto que estés aquí. Y el panel lo van a integrar en primer lugar 3 personas que han trabajado en estos estudios que ha mencionado Deb. Karin Fernando, que es investigadora principal del Centro de Análisis de la Pobreza de Sri Lanka. Lo siento, voy a decir Chuka, que es como lo conocemos, mis limitaciones lingüísticas, pero en fin, director ejecutivo del Centro para Estudio de las Economías de Nigeria. Bienvenido también. Y Lorena Alcázar, por supuesto, investigadora principal de GRADE. Pero como queríamos aterrizar un poco el tema en el Perú también, tenemos el gusto de tener a Denise Ledgar, que es la oficial de Gobernabilidad Democrática del Programa de Naciones Unidas en el Perú, porque, como dije antes, Naciones Unidas, por supuesto, es responsable de llevar adelante esta agenda hasta el 2030. Y Javier Abugataz, que es el presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de CEPLAN, es decir, CEPLAN. Y CEPLAN es la agencia que tiene responsabilidad para hacer estos informes de los que hablaba Deb y para
mover esta agenda y nos va a contar con toda sinceridad todos los secretos de ese plan y cómo va toda la agencia. Y aquí nadie está escuchando, no te preocupes, Javier. Bueno, yo los quiero invitar para aquí, nosotros nos vamos a ir para allá, entonces invitamos a Andrea. Muchas gracias. Thank you. Sorry for being late. No, no worries. I can take my headphone? Ah, okay. Hola. Ok, buenas noches con todos. Como dijo Santiago, mi nombre es Andrea Ordóñez. Voy a hacer una moderación bilingüe para ayudar a facilitar nuestros encuentros sur-sur aquí. Bueno, como mencionaba Deb también, ahí afuera pueden tomar uno de estos booklets que tenemos sobre la iniciativa y algunos de los datos más interesantes que de los que vamos a hablar ahora. Y algo interesante es que cuando lo hagan van a poder ver un mapa que muestra las proporciones reales del sur global, ¿no? Entonces van a ver ahí que es un poco diferente al mapa usual que se ve del mundo y del sur global, con esta idea de mejorar la perspectiva sobre lo relevante que es en realidad el sur global en los debates globales. Muchas gracias a los panelistas por estar con nosotros hoy. Gracias. Vamos a comenzar con una breve presentación de algunos de los hallazgos de 3 de los 6 estudios de nuestra iniciativa, uno de cada una de las regiones, y después tendremos la participación de nuestros comentaristas peruanos. So we're going to start with the presentation of each country study and some of the themes that Deb had prioritized from our research. I'm going to start with our colleague Chuka from Nigeria, who, as Deb mentioned, one of the key issues is identifying who is being left behind. And CC in Nigeria has done research on who is being left behind in the topic of education in Nigeria. So, Chuka, can you share a bit of your findings and what you find relevant for the discussion globally on this issue? Okay, thank you very much. Like you said, my name is Chukwuka Onyankwena. I'm from Nigeria. I'm the executive director of a think tank based in Nigeria, CC, which is also a member of the Southern Voice. So in terms of this initiative of the SVSS, the Nigeria case study looked at the SDG 4, which is on inclusive and equitable education. And then specifically I will touch on the leave no one behind concept. And the study looked at the dimensions and the drivers of exclusion in quality education in Nigeria specifically. A bit of a background is that Nigeria has one of the worst cases in education outcomes. They have 13 million out of school children, which is the highest in the world. And in terms of quality, only 24% of people with primary school education can actually, that has literacy competency
level. So it's quite a very bad situation in Nigeria. And so in this case, we try to look at the exclusion aspect. What is the dimension of exclusion in Nigeria? And we use quantitative data, demographic health surveys, to measure these dimensions of exclusion. So there are 3 dimensions that we looked at, that we uncovered in our result. There's a strong gender dimension to exclusion in Nigeria. So there is significant difference between the male and female literacy rate, where 32% of males are literate, while 19% of females are literate, which is nearly double. But this is quite different according to the context, because in Nigeria they are driven by social and cultural, and factors which are really quite challenging to resolve. But that could play out differently in different countries. So that's the key message. Thank you, Chuka. And indeed, that's part of the richness of this research, that once the researchers get to see what they identify, it's not always the same groups or the same people that are being left behind. It has its particularities. So taking that in mind, I'll go to Lorena, who's done the research also in linking these gap on quality of education with the challenges of finding decent work. So Lorena, can you share with us a bit of the findings of your research, particularly taking into consideration these interlinkages between goals and how to make those interlinkages work for accomplishing the SDGs instead of them limiting our capacity to reach the SDGs? Okay. Gracias. No, you're reading Spanish. Oh, will you speak? No, voy a hablar en español. I'm gonna speak Spanish. Spanish. Bueno, en el caso de Perú, nos pareció muy interesante desde que tuvimos oportunidad de acceder a la convocatoria como miembros de Southern Voice, por énfasis en el tema de leave no one behind, de no dejar a nadie atrás, ¿no? Porque el Perú luce muy bien en los informes internacionales, como había quedado muy bien cumpliendo la primera fase de los objetivos, y como todos sabemos hay un problema de heterogeneidad y de inequidad enorme, y nos parecía una oportunidad interesante para abordarlo. Y el estudio se concentra con esta mirada en no dejar a nadie atrás en dos SDGs y también en cómo se interrelacionan, ¿no? Que es este tema de cómo uno puede tener una sinergia o un trade-off con el otro. El primero es educación, particularmente acceso a educación de calidad, y el segundo es acceso a trabajo decente para los jóvenes, ¿no? Y la interrelación entre estos dos.
Y nosotros en Perú, teniendo la ventaja de tener más acceso a información, que los otros estudios han tenido que hacer grandes esfuerzos para poder abordar estos temas, pero nosotros tenemos la ventaja de tener una evaluación censal de educación en diferentes niveles, tenemos encuestas representativas y tenemos Young Lives que nos permite además seguir a lo largo del tiempo, con lo cual podemos ver cómo un niño que se queda atrás en términos de acceso a educación de calidad se ve luego afectado al verse insertado como joven en el mercado de trabajo, ¿no? Entonces teníamos estas ventajas y por eso pudimos abordar estos temas. Y escuchando a Chuka hablar de Nigeria, me parece muy interesante que si bien las realidades no podrían ser más diferentes, cuando nosotros la primera cosa que hicimos es construir perfiles de quienes están quedándose atrás en términos de acceso a educación y acceso a empleo decente, con una metodología cuantitativa y también buscando darle un contenido cualitativo a estos perfiles. Y lo que encontramos es que en la mayoría, y dentro de estos perfiles tratábamos de ver también cómo los grupos tradicionalmente marginalizados, cómo este tema de marginalización se ve en estos perfiles, particularmente mujer, indígena, ¿no? Y lo que encontramos es que mujeres con niños indígenas y que habitan en zonas rurales, que es muy parecido a lo que acaba de mencionar, son las que tienen una probabilidad bastante más alta de quedarse atrás. En particular, en un ejemplo, porque tenemos muchos de estos perfiles en el estudio, mujer con niños, indígena, rural, tiene una probabilidad 91% mayor de quedarse atrás en términos de acceso a un trabajo decente que el grupo de referencia, ¿no? Y tenemos perfiles así similares en los diferentes casos, pero como ven, hay diferencias, pero también hay muchas semejanzas entre los casos, ¿no? Y después pudimos ver también otros temas, además de construir estos perfiles en términos de la sinergia. Bueno, y en general lo que encontramos es que pertenecer a estos grupos tradicionalmente marginalizados, con el ejemplo de mujer e indígena, son como marcadores de la exclusión social más grandes que otro tipo de variables como acceso a educación, etcétera, ¿no? Específicamente, la probabilidad de quedarse atrás en términos de acceso a un trabajo decente se incrementa mucho más siendo mujer e indígena que no habiendo terminado la educación básica o no haber podido acceder a una educación de calidad. Los marcadores estos de grupos marginales son más fuertes, ¿no? Eso también lo pudimos encontrar. Y después tenemos otros resultados interesantes, como vimos que el tema de género salía como clave por todas partes, junto con el pertenecer al grupo indígena, y resultados, por ejemplo, algunos que les quería mencionar, ¿no? Las mujeres son desproporcionadamente penalizadas cuando entran al mercado de trabajo. Las diferencias en el caso de educación, y esto seguramente lo sabemos muchos, en los resultados educativos, las diferencias entre hombres y mujeres no se ven en primaria, ligeramente en algunos casos en secundaria, pero si bien no tenemos estas diferencias en cuanto a quienes se quedan atrás entre hombres y mujeres en el acceso a la educación, una vez que entramos al mercado de trabajo, incluso siendo muy jóvenes, porque estamos concentrándonos nosotros en las jóvenes, las diferencias sí saltan a la vista, ¿no? Y las mujeres son bastante más penalizadas al momento de acceder al mercado de trabajo. Por ejemplo, un hombre sin educación básica completa aumenta su probabilidad de trabajar precariamente en 4%, mientras que una mujer en 21%, ¿no? Y tenemos una serie de resultados de este tipo en que se ve cómo una vez que pasamos al SDG de acceso a trabajo decente, y esto lo hacemos para trabajo decente, y esto no lo dije antes, lo definimos como los conocidos como ninis, los que no estudian ni trabajan, que es tradicionalmente la forma de medir vulnerabilidad para los jóvenes en términos de trabajo, pero nos parece, y esto a partir de un estudio previo que realicé con María Ballarín, identificamos que otro indicador claro de vulnerabilidad entre los jóvenes es el acceso al trabajo muy precario, ¿no? Porque en un país como Perú el desempleo es muy bajo, pero hay estos trabajos de sobrevivencia con ingresos muy por debajo del salario mínimo, inestables, por supuesto sin ningún tipo de derecho laboral. Entonces creamos un indicador de este trabajo muy precario y es eso lo que identificamos para ver quién se queda atrás y cómo las mujeres son más afectadas.
También en el caso de los ninis, pero esta es una realidad diferente que tiene que ver con mujeres que cuidan de los niños y otro tipo de problemas, ¿no? Y en términos de sinergias, tenemos también resultados, el estudio es largo y esperamos pronto tenerlo publicado y difundirlo, pero para darles algunos ejemplos de algunos resultados, encontramos que el número de años de educación tiene una sinergia importante, es un determinante importante de quién se queda atrás en términos de acceso a un empleo decente, pero una vez que introducimos el término de calidad de desempeño educativo, los años de educación dejan de tener importancia, ¿no? Y es la calidad de la educación que se accede o el desempeño, aproximado por el desempeño de los niños, el que termina siendo un determinante más claro y más fuerte de quién se queda atrás en el momento de acceder al mercado de trabajo, ¿no? Estos serían como algunos de los resultados más importantes que tenemos y espero pronto poder compartir el estudio completo. Muchas gracias, Lorena. Now we're going to cross to Sri Lanka, where Karen has been doing research also in the area of decent employment, but with a look at how global issues affect the labor market in Sri Lanka, and looking particularly in the garment industry. So I'll let Karen introduce the topic that they researched and a bit of the lessons. Buenas noches, es un placer estar aquí. A pesar de mi apellido, lamento no poder hablar más que unas pocas palabras en español. So I have to talk in English. So the study we looked at the idea of the fourth industrial revolution, which is an aspect that's coming in much more into our lives, whether we like it or we don't like it. The issues around AI, the Internet of Things, all that kind of stuff is invading our lives. So what we looked at was what is the impact of the fourth industrial revolution on jobs. And the reason we looked at the 4IR, when Deb introduced the study, he said that global systemic issues is really important. So systemic issues are things that are beyond the control of countries, but these things still impact countries. So we were trying to see what happens to things like global value chains when things that you are not in complete control actually affect work and the way that industries operate. So under that context, we looked at the apparel industry in Sri Lanka. I'm not sure how much of you are aware, but most of the underwear that people wear, big brand names, Victoria's Secret, all that stuff is made in Sri Lanka. Sri Lanka makes very high-end lingerie and employs 300,000 people, and lots of them are women who work in the factories and mainly in the low-end jobs. And of course, it also employs a lot of very high-end innovation as well. So what we were trying to see was what happens when things like 4IR invade those kinds of very established spaces as well. Oh my goodness, so sorry. That's a call from Victoria's Secret. Yeah, they want to know if you're showcasing their underwear. Sorry. So we were trying to see what happens to labor when you apply a more SDG lens, so looking at it from multi-dimensions. So let me tell you a little bit about what we found. So from an economic side and in terms of jobs, it really does, so including 4IR type
things really do give you much more exciting work in the high end. So things that where you have to use your brain, where you have to use innovation, those kinds of jobs really have a good space to grow. So really for mid-income countries and high-income countries, there's lots of growth opportunities. But it was really causing much more issues for low end because also you're trapped in this global value chain where things have to move really quickly. The 4IR automation type things were coming in, improving things, efficiency, those kinds of things. But the jobs were also getting much more monotonous and much more target driven because productivity was really key. So the jobs were becoming less desirable. So people, even though there were sometimes pretty decent wages, but not wages rising at the same level as the wages were obviously rising at the top end. The jobs were not as desirable, so people were not willing to stay more than 5 years at the job. And the monotony, the target-driven ways in which the job was being structured was then causing people to leave the jobs. They were also, and from a social side, the issue really was that people were getting into this field when they were 16, 17, mainly driven by a need, a lack of other opportunities. So they did not now have enough skills to be upgraded into now the cognitive growing space for the 4IR type jobs. So they didn't have enough skills to be upgraded, and they don't really have skills that are easily transferable elsewhere. And the perennial problems of no childcare, no institutional support, safety nets, those types of things were also then denying women of switching from these types of jobs to other types of jobs. So the similar problems for women and work still exist in the era of the 4IR. 4IR wasn't really solving any of the existing problems for women. The other really interesting issue that this study drew out, and I'm afraid we weren't able to explore this very strongly, but it's still coming out as an issue, is the environmental dimension of this issue. So 4IR is seen as something that can help you improve efficiency, help you improve things that should improve the environmental dimension, improve energy efficiency, improve how you use your resources. But when you look at it in a vertical sense, the fact that you were trapped in a fast-moving, fast-fashion kind of an industry, the overconsumption idea never comes into question. You're just producing more and more. So when you put in sustainable development, sustainable consumption lens, it was really raising the question of wasteful consumption. And the fact that you couldn't just look at it just as a national level, it was then becoming a global issue. And again, that idea of a systemic concern, I mean, how do you deal with this? And these are some of the big issues that the SDGs are also talking about, that where does the responsibility lie? How do you deal with those kinds of systems? So 4IR can be seen as a solution, but also is 4IR adding to the problem. So it really depends from what lens you're looking at it. So those also are really important issues to think about. So issues about skilling are really important from a country perspective. How do you deal with 4IR? Because there are no policies, and people who control 4IR aren't necessarily in your country, they are global. So how do you deal with those kinds of issues? And if you are an environmentalist like me, you also worry about the issues about consumption, wastefulness. That really doesn't sometimes come into that debate when you think about the things that technology opens up, but how do you also deal with those kinds of issues is important to think about. Thank you. Thank you, Karen. Well, we can do a round of applause for the 3 studies. Ahora vamos a ir con nuestros panelistas peruanos para escuchar un poco sobre cómo aquí en el Perú están respondiendo a estos retos, ¿no? A los retos que si bien ya Lorena ha comentado sobre la especificidad de no dejar a nadie atrás en el sector de educación y empleo,
pero más ampliamente, ¿no? Cómo Perú está respondiendo al reto de no dejar a nadie atrás, de considerar estos temas globales que pueden afectar la agenda nacional. Entonces, quisiera pedir a Javier Abugataz, el presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, que empiece dándonos unas palabras, un comentario sobre cómo se están atacando estos temas aquí en el Perú. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Sí, está prendido. Sí, ¿se oye? Ok. Sí, buenas tardes a todos. Quizá como hay peruanos y no peruanos, repito un poco algunas cosas, ¿no? Y Perú presentó un informe nacional 2017 en el High Level Political Forum, y ahí resumimos qué estábamos haciendo, ¿no es cierto? Se resumió primero que Perú ha venido participando desde 2000-2001, cuando empezaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pero también Perú tuvo unos cambios internos que vale la pena mencionar. O sea, en 2001-2002 aparecieron algunos mecanismos que son muy peruanos, ¿no? Incluyendo un mecanismo que se llama el Foro del Acuerdo Nacional, que es un espacio de sociedad, Estado y partidos políticos, y un espacio de sociedad y Estado que se llaman las mesas de concertación. Entonces, en ese espacio se discuten políticas de Estado y se discuten algunas cosas más. Entonces, Perú participó muy activamente en eso. Perú participó el 2012 en una primera búsqueda del Perú que queremos para el futuro, igual que se hizo con Naciones Unidas. Entonces, sí hay una especie de práctica de ir buscando estos puntos de contacto. Cuando se aprobó la Agenda 2030 del 2015, el 2016, el Centro de Planeamiento tenía la obligación de ver perspectiva, entonces vimos tendencias de largo plazo, algunas básicas, la de población, lo que conocemos de cambio climático y que lo conocemos y no lo usamos mucho, y varias otras cosas. Con eso se elaboró una preimagen de Perú al 2030, y esa preimagen se llevó a este foro del Acuerdo Nacional para empezar a discutir la visión de país de largo plazo. Entonces, lo que nos comprometimos en el Informe Nacional 2017, que sí se armó con grupos, digamos, me acompañaron a la presentación en Nueva York, grupos indígenas, grupos de jóvenes empresarios, ¿no? Y el proceso inicial del Informe 2017 sí se hizo con participación de ellos, pero tenemos estos mecanismos, yo diría, permanentes, de un ciclo que se llama de mejora continua de políticas y planes, y se llevó al Foro del Acuerdo. Eso fue el año 2017. Se presentaron estos, y esa preimagen, la pueden ver en nuestra página web, empieza por decir necesitamos conocer mejor la realidad. Y en el caso del Perú, por ejemplo, tenemos 84 de los 117 zonas de vida del mundo. Entonces, la diversidad por un lado, los tipos y escenarios de vida, la vida de la gente, pero también los impactos del cambio climático son multiplicados por 84. ¿No es cierto? No tenemos la capacidad de investigación para investigar todo lo que habría que estar investigando y entender cómo adaptarnos a esos cambios, ¿no? Eso fue lo que comentamos en el informe 2017. Dijimos, tenemos un país muy complejo, muy heterogéneo. En el Perú, los Andes, ¿no? La Amazonía primero, los Andes, la costa y el océano, que no tomamos muy en cuenta. En Perú, en verdad, hemos estado de espaldas a dos cosas, a la Amazonía y al océano. Y nos cuesta mucho tratar de entender, y Amazonía es más de la mitad del territorio. Entonces tenemos un serio problema de comprender nuestro territorio. Entonces, comprender realidades. Y por eso en el mapita que tenemos en el Informe Nacional se muestran solo las cuencas, no se muestra la demarcación política. Se muestran cuencas, ecosistemas, ejes, zonas de vida. Y partiendo de esas realidades que decíamos, hay que empezar a discutir desarrollo, y un desarrollo que trate de integrar políticas económicas, sociales, ambientales e institucionales. Y ese es el otro reto enorme. Entonces, uno, investigación capaz de entender realidad cambiante, y el otro, integración de políticas de tal manera que uno no diseñe, y esa fue una insistencia que tuvimos durante y después con el secretario general, es no separemos por objetivos las cosas. O sea, veámoslo desde la vida de la gente y tratemos de, en el territorio específico, conocer qué es lo que es y ver qué se aplica ahí. Entonces se llevó esto a nuestro espacio y nos comprometimos en el
informe 3 cosas. Uno, que íbamos a intentar generar una visión de país de largo plazo para ayudar a este proceso, concertada. 2, preparar informes regulares. Y entonces en nuestra página web ustedes pueden ver que sacamos informes que son nacionales nomás. 2018, va a salir uno 2019, el 2020 vamos a volver a llevar uno al foro de alto nivel, siguiendo el mismo ciclo de recopilación de información y discusiones que tuvimos en los anteriores. Entonces poner información, discutir esta información y aterrizar esto dentro del mecanismo peruano del ciclo de políticas y planes, y es el Sistema Nacional de Planeamiento. Lo que no hicimos fue crear ni una comisión de ODS ni Agenda 2030, ni hemos puesto los títulos en ningún lado, y se le pidió sí al Instituto Nacional de Estadística, que tiene un sistema de seguimiento estadístico, pero no basta, de todas las 240 variables, ¿no? Tenemos el seguimiento de unas 100. Entonces siempre vamos a seguir de manera múltiple. Uno es este paquete estadístico que está en nuestro Instituto de Estadística, pero el Perú tiene varios mecanismos de seguimiento. Entonces, le hicimos mucho énfasis al Instituto de Estadística ya desde el 2016, que nos interesaba pasar de censos y de encuestas a registros administrativos, y ya se ha hecho. Tenemos esos registros en el caso peruano, por ejemplo, para el registro de nacidos, y eso se refleja a nivel local en padrones nominales para tratar de hacer seguimiento. Perú tiene unos problemas bien serios. Por ejemplo, tenemos 1 millón de niños con anemia, ¿no es cierto? Entonces, el cerebro de ese 1 millón de niñas, cada día dañándose, creo que es uno de los problemas grandes que tenemos, como varios otros, como violencia, como contaminación, como accidentes que no deberían pasar, que lo que hacen es dañan el potencial de la persona, y lo que quisiéramos es parar los daños en el potencial de cualquier persona, en cualquier lugar del territorio, y prevenir lo más que se pueda. Y ese es el enfoque, si ven, nuestro ciclo de mejora continua de políticas y planes está enfocado en eso, en la persona primero, en conocer realidad y en mejorar conocimiento continuamente. Eso fue 17, el año pasado se continuó con ese proceso. Por primera vez apareció en Perú una cosa que también le mencioné rara, o sea, tenemos una cosa que se llamaba ahora para el corto plazo la política general de gobierno, que ahora es formalmente aprobada, eso no existía hace unos años, y también este año este mecanismo aprobó la visión del Perú. Ahora, en las discusiones salió que aunque la imagen que presentamos era 30, pero las tendencias de población a 100 años o un poco más y el cambio climático a 200 años, que las brechas no se cerraban al 2030. Y entonces este espacio, que es sociedad, Estado y partidos políticos, acordaron que no era el 30, ni el 40, fue 2050. Y ustedes pueden ver publicada nuestra visión al 2050, que se logra por consenso. Eso es otra cosa, no va a ser perfecta nunca. Es una expresión imperfecta porque es por consenso. Cada uno de los miembros del acuerdo puede vetar. Y entonces yo les puedo contar, o sea, hay unas discusiones muy interesantes a lo largo de 2 años, porque tuvimos que decirles apúrense un poco, porque si no, no llegamos al 2021 con el nuevo plan de largo plazo. Por ejemplo, entre la Confederación de Trabajadores, la CGTP, que representa a los sindicatos, y la CONFIEP, que representa a las empresas grandes. El tema era empleo digno, o sea, cómo se define, cómo se discute, y si ponían la frase empleo digno o no en el acuerdo, y si se puso. Se dan cuenta, si una de las dos partes hubiera dicho no entraba esa frase. Por eso el fraseo no es muy bonito, pero es por consenso. Y eso muestra una imagen de bienestar larga. Lo que tenemos que hacer ahora es implementarla. Para implementar eso es que se está ahora, desde hace varias semanas, visitando cada uno de los departamentos para activar los mecanismos de consulta parecidos. Perú tuvo una ley de descentralización el año 2002. Desde entonces ya estaban los mecanismos puestos, no se han usado. Se llaman consejos de coordinación en cada región, provincia y distrito. Esa es la estructura de Perú. Pero tomemos un provincial, por ejemplo. Esos provinciales están compuestos por, o el regional, el gobernador regional, todos los provinciales y una representación de sociedad. Esos son los encargados de actualizar estos planes de desarrollo concertados, ¿no es cierto? Entonces, en ese mecanismo estamos ahora. La suma de esos 26, al nivel que estén, va a servir de insumo el próximo año
para empezar a actualizar el plan de largo plazo, porque el nuestro vence el 2021. Entonces, el próximo año, con todo lo que sí podemos asegurar es que esta vez, porque se empezó por Madre de Dios, Ucayali y otros, la Amazonía a este tema y a esta plataforma, Southern Voice. O sea, yo en realidad hay dos cositas que quisiera decir. Uno es que yo no llevo tanto tiempo en PNUD, así que si hay detalles respecto al sistema o la organización, voy a tratar de responder, pero va a estar complicado. Pero sí llevo muchos años trabajando en políticas públicas. Entonces estamos desde PNUD tratando de impulsar varias iniciativas que me parece interesante compartir. Y un poco PNUD ha sufrido también un cambio, ¿no? Y con la Agenda 2030 y considerando las ODS como multidimensionales, indivisibles, ¿no? Que responden ahora a dinámicas complejas, que tienen que ver ahora con problemas como el cambio climático, como desigualdades en crecimiento, como conflictos. Finalmente han pasado ya 4 años desde que se estableció la Agenda 2030 y creo que todavía seguimos buscando la forma de cómo implementar las acciones de las ODS, o sea, para que las ODS realmente puedan poner en el centro el análisis y el debate por las personas y el planeta, ¿no? Entonces, yo organicé mi intervención en 3 puntos, 3 breves puntos, al igual que el profesor Depp, 3 puntos. Y un poco haciendo un link entre el tema de la generación del conocimiento, las plataformas de investigación, ¿no? Y cómo la academia y los think tanks juegan un rol importante también en contribuir en esta transversalización de conceptos y la generación y gestión de conocimiento para poder responder a estos retos de implementación en la agenda regional y también contextualizarlas con los problemas locales, ¿no? Que es una cosa que han repetido las distintas personas que me han antecedido, ¿no? Entonces, los 3 puntos que quisiera abordar es uno pequeño referido a una visión regional, ¿no? Y entonces ahí ver cómo hay algunos problemas que efectivamente se repiten en distintos países de nuestra región. Yo me voy a enfocar en Latinoamérica, por razones obvias, y por ejemplo, ¿no? Tomando las últimas cifras del Latinobarómetro del 2019, vemos cuáles son los 3 problemas más importantes, los 3 problemas públicos más importantes que tiene la región. El bajísimo nivel de apoyo a la democracia, ¿no? Que ha caído 12 puntos, cosa que no había pasado desde hace muchísimo tiempo, hemos caído 12 puntos en menos de 10 años. El otro es la percepción de la corrupción, en donde Perú lleva el liderazgo, y el tema de la seguridad, ¿no? Entonces, obviamente podemos nosotros abordar ciertas explicaciones comunes o partir de ciertos marcos conceptuales que podemos compartir a nivel regional, ¿no? Y hay también algunas políticas o soluciones que pueden ser comunes a la región, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de corrupción y hablamos de gran corrupción, hay definitivamente ciertos elementos que se repiten en los distintos países, Brasil, Perú, México, Argentina, ¿no? Sin embargo, cuando vamos a la corrupción cotidiana, a la corrupción que afecta a la vida cotidiana de los ciudadanos, al acceso a los servicios públicos, en la calidad de sus servicios públicos, ¿no? Los problemas empiezan a diferenciarse en cada país y de acuerdo a cada territorio, ¿no? Lo mismo pasa cuando hablamos incluso del tema de la democracia o la institucionalidad, ¿no? Justamente hace unos días fui a una conferencia donde el doctor Carlos Peña, ¿no? Que es el rector de la Diego Portales en Chile, explicaba cuáles habían sido los factores, cuáles creía que eran los factores de por qué estaba pasando en Chile lo que estaba pasando, ¿no? Entonces él habló sobre, bueno, el tema de la paradoja del bienestar, de la anomia de la juventud, de la legitimación de la desigualdad, ¿no? Entonces, al final son factores que si nosotros los extrapolamos y los llevamos a Perú, probablemente o estemos camino a, o estamos ya ingresando, o estamos en el medio de, o sea, estamos ahí. Sin embargo, hay cosas que no pueden explicar, digamos, la debilidad institucional en Venezuela o en Bolivia, ¿no? Entonces, hay como siempre este tipo de diferencias que nos hacen ver el tema regional de una manera distinta, ¿no?
Por eso mi segundo punto, quería abordar el tema de cómo la problemática va cambiando según los territorios. Y ahí yo quería basarme un poco en los últimos resultados que hemos tenido del Índice de Desarrollo Humano y el Índice de Densidad del Estado de PNUD, ¿no? Que han sido actualizados ahora en el 2019. Entonces, es bien interesante porque sabemos, como decía el doctor Abugataz, de todos los esfuerzos que se han hecho desde el Estado, ¿no? Para poder llevar adelante, digamos, hacer un Estado más eficiente, que responda más a la problemática de los ciudadanos. Y también vemos que un periodo del 2013 al 2019 efectivamente hemos experimentado progreso, una tasa acumulada de sostenido desarrollo humano, creciendo una tasa acumulada de como el 60%. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a mirar ahí, ¿no? A dónde están los que han sido dejados atrás, ¿no? Entonces empezamos a ver ciertas particularidades o ciertas cifras que me parece también interesante resaltar, ¿no? Y ciertas brechas en desarrollo humano que se mantienen. Entonces nosotros crecemos y las brechas se mantienen. Por ejemplo, ¿no? El piso altitudinal, a mayor altitud, menos IDH, la brecha es de 35% entre la sierra y la costa, ¿no? O la baja densidad poblacional, o el nivel de diversificación productiva, ¿no? Donde Huancavelica está pues súper por debajo en el índice de desarrollo humano, y tenemos, no sé, una desagregación también hasta a nivel distrital, ¿no? Teniendo el Lima y La Molina específicamente como uno de los distritos con mayor desarrollo humano, ¿no? Pero también incluso hay algunas diferencias dentro de un mismo departamento, ¿no? Entonces, contradictoriamente o con una aparente contradicción, en un mismo departamento los de mayor desarrollo son a su vez los más desiguales, ¿no? Y esto me parecía un dato importante a tener en cuenta al momento del policy making, ¿no? Entonces, mientras que los del IDH más bajo son más bien similares. Entonces, y particularmente, al igual que pasa en los demás países, el tema de la desigualdad basada en género es un tema que resalta. Pero también se presenta otro dato bien interesante para los que nos gusta trabajar en políticas públicas, que es el índice de densidad del Estado. Y cuando se compara los niveles del índice de desarrollo humano frente a los índices de densidad del Estado, se encuentra que no necesariamente a una mayor densidad del Estado se traduce, o sea, no necesariamente se traduce en un mayor IDH, ¿no? Por lo tanto, esto nos plantea ciertas preguntas, ¿no? Sobre si el Estado realmente es el único que debería responder a las problemáticas particulares en las regiones, y al final nos presenta claramente un reto, ¿no? Que es el reto de la desigualdad, y que habla sobre cómo deberíamos reorientar y profundizar la descentralización, por un lado, cómo el enfoque de desarrollo territorial es algo que tenemos que mirar cada vez con mayor seriedad y con mayor evidencia, y también en innovación en las modalidades de provisión de servicios, ¿no? Porque finalmente, por ejemplo, nosotros en PNUD nos hemos dado cuenta que a veces la solución está en la gente y cómo la gente resuelve, muchas veces, sobreponerse a los problemas en su vida cotidiana, ¿no? Entonces, digamos que podríamos decir que hay un consenso que necesita una respuesta global, pero con una mirada local para la priorización y con una atención a los más vulnerables, tomando en cuenta estos resultados, ¿no? Al mirar las particularidades, sobre todo de la sierra y sobre todo de las regiones de la Amazonía, que hasta ahora siguen siendo siempre los últimos y se siguen manteniendo hace 10 años en los últimos lugares en el índice de desarrollo humano. Ahora, y este es mi tercer punto, ¿cómo PNUD, ¿no? Aporta este debate y este análisis, ¿no?
con la Agenda 2030, PNUD ha cambiado un poco el enfoque, como decía, y hoy la principal misión es asegurar la programación integrada de los ODS, ¿no? Entonces ahí hablamos de como los trade-offs y las sinergias, ¿no? Pero en este cambio creemos que ni el PNUD ni ninguna institución de desarrollo que busque lograr realmente un impacto en la vida de los ciudadanos puede ir sola, ¿no? Entonces hemos adaptado el enfoque innovación abierta como una de nuestras principales herramientas, mapeando las mejores soluciones que existen ya en el ecosistema de desarrollo para aprender a articular y poder fortalecer la acción conjunta. Entonces, esto lo estamos haciendo a través de varias herramientas y varias iniciativas, ¿no? La Cooperación Sur-Sur, ¿no? En donde ahora es una red de 170 países, y 19 de las iniciativas a cada solución emblemática utilizan ciencias sociales y la investigación. Y existen actualmente 50 plataformas de apoyo, ¿no? En esta cooperación sur-sur. También es una herramienta que se está impulsando a nivel global y a nivel regional, por supuesto, a nivel del sur, es el Global Policy Network, ¿no? Que aunque es una organización global que está presente en más de 170 países y territorios, el PNUD es realmente un socio local, ¿no? Entonces, ahí entramos un poco a lo que decía el doctor Deb sobre el conocimiento de las capacidades locales, ¿no? Creemos que el PNUD, que por más de 50 años ha estado en el terreno, particularmente en el sur global, tiene un conocimiento generado a través de varios proyectos, ¿no? Estamos hablando de que solo en el 2018, por ejemplo, eran más de 4.300 proyectos a nivel global, ¿no? Y entonces eso ha hecho que PNUD decida consolidar todas estas herramientas y formar una red global de políticas. El banco de información, actores, experiencia, financiamiento y lecciones aprendidas, ¿no? Que se están convirtiendo en una de las plataformas más importantes a nivel de cooperación internacional para el desarrollo, ¿no? Entonces, hoy en esa red global hay más de 17.000 personas, ¿no? Y el 93% de las cuales están en terreno. Entonces, creo que es un conocimiento que existe ahí que debería ser aprovechado, ¿no? Por los policymakers y researchers. Tenemos también una herramienta que es interesante, que es los laboratorios de aceleración de los ODS, ¿no? Que la idea básicamente es, cuando los servicios públicos fallan, los ciudadanos de a pie encuentran estrategias para resolver sus propios problemas. Entonces, el laboratorio se trata de ir ahí donde existen ciertas iniciativas y construir de manera participativa formas distintas, desde así, bottom up, ¿no? Formas distintas de atacar problemas públicos específicos en los grupos más vulnerables, ¿no? Entonces, el objetivo, digamos, de PNUD es como dejarlos empaquetados e identificar primero algunas soluciones locales, ¿no? Empoderar a los agentes, conectarlos con el ecosistema más amplio de soluciones y cambiar la forma y las dinámicas de poder a través de las cuales estamos generando desarrollo, ¿no? Entonces, un poco la idea es que a través de todas estas herramientas y a través de la generación, promoción de conocimiento, podamos participar de manera, digamos, los distintos actores, ¿no? Tanto en la construcción de políticas públicas como en el análisis de las mismas, ¿no? Creemos que el Estado, por supuesto, tiene la mayor responsabilidad, sin embargo, la participación del sector privado, de la academia, de las organizaciones sociales, de las comunidades, ¿no? y del ciudadano a pie es casi tan importante muchas veces como la intervención del Estado para la solución de problemas de vida cotidiana, ¿no? Entonces lo dejo ahí. Muchas gracias, Denise, por esto también. Creo que hemos recibido una perspectiva interesante tanto de los estudios como ahora con complementada por la experiencia peruana. Entonces vamos a abrir ahora la discusión con el resto de participantes. Entonces no sé si podemos pasar este micrófono a quien desea hacer una primera ronda de unas 3 preguntas quizás. Sí, o comentarios.
Sí, buenas noches. Soy Sandra Carrillo, trabajo en la UNESCO, coordino el área de educación. Y quería comentar o ampliar el debate y la discusión, porque desde UNESCO efectivamente nosotros estamos a cargo del Objetivo de Desarrollo 4, ¿no? Y hay toda una preocupación efectivamente por lo que es generar evidencia. Si bien está el Instituto de Estadística en Canadá con el tema de los indicadores y cómo medir y tener más información que ayude a los países a tomar decisiones y que asimismo los países puedan hacer un seguimiento, esto es difícil en general para todos los países, porque en el caso de Perú, si bien hay una oficina estadística, hay áreas de medición y tal en educación, digamos que con relación a las metas no necesariamente están los objetivos identificados tal cual. En junio Perú participó de un debate global sobre la medición de la meta relacionada a la equidad y la inclusión, porque esos son los más difíciles de medir. Y después hubo un evento en Nueva York donde participó la ministra de Educación, estuvo el Banco Mundial también ahí y UNICEF, en esta línea de ir reflexionando de cómo respondemos a la medición y a la evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el caso de educación, vinculados con la equidad, ¿no? Y la inclusión y los que se quedan atrás, que efectivamente está cuando uno hace el desagregado y uno mira los grupos excluidos y no mira solamente la data grande. Y en esa línea creo que es importante la participación de la academia, ¿no? Los estudios, que haya más evidencias desde la sociedad civil, que aporte a la construcción de esos indicadores, a la generación de evidencias y sobre todo al debate en el país. O sea, yo ahí también estoy de acuerdo contigo, Santiago, que falta más debate y además los Objetivos de Desarrollo Sostenible es una oportunidad de articular y mirar las cosas de una manera interdisciplinaria. Entonces, si bien yo hablo de educación porque vengo de ahí, digamos, hay temas de educación que articulan otros objetivos o proyectos o donde uno intervenga. Entonces, esa es la complejidad, la riqueza y el reto. Y efectivamente, si bien en el país hay un plan que, bueno, hemos dicho al 2050, hay un proyecto educativo nacional al 2036, entonces digamos que como país también deberíamos apropiarnos de los retos que suponen los diferentes objetivos, conocerlos mejor y ahí un poco de mea culpa dentro de lo que es el sistema de las Naciones Unidas y lo que se puede aportar y trabajar de manera conjunta, ¿no? Y me parece muy rico espacios como estos para evidenciar que los diferentes países están trabajando y más en el hemisferio sur, que es donde nos falta poner el debate y poner un poco más de picante para cuestionarnos, ¿no? Sí. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Carlos Arósquipa, soy de la Organización Panamericana de la Salud y quería igualmente complementar lo dicho en el sentido que en el caso nuestro, si bien es cierto, estamos vinculados al objetivo 3 de salud, los otros objetivos son en realidad los determinantes del 3 de la salud, entonces hacemos en realidad un monitoreo de los otros adicionales. Sin embargo, desde la OPS estamos promoviendo la incorporación de la academia, en particular de las universidades públicas y privadas, para que se involucren no solamente en el monitoreo, sino además, sobre todo, en generar investigación a raíz de los datos, ¿no? Hay una iniciativa que estamos impulsando con una red, primero nacional, sobre un observatorio de salud universal, que en realidad lo que intenta básicamente es trabajar con el Ministerio de Salud. No vamos a tratar de armar una cosa paralela y ayudarlos a medir las metas y los indicadores, y promover que la academia, las universidades generen estudios e investigación a partir de esos indicadores. En salud, el diagnóstico no es diferente a los que ya se han señalado, ¿no? Y lo que vemos como principal problema son sin duda las desigualdades. En salud se ha mejorado mucho el promedio, pero las desigualdades se mantienen y se han acentuado y coinciden plenamente con los diagnósticos que se han hecho. Por tanto, un desafío que estamos planteando a la academia, a las universidades,
es empezar a apoyar al Ministerio de Salud y a las instituciones públicas y otros ministerios para ver qué alternativas, qué evidencias podemos generar para la construcción de políticas públicas pro equidad. O sea, creemos de que para poder atacar el problema central de la equidad es que hacer políticas públicas pro equidad, que son, digamos, en estos momentos el problema central. Sin duda el reporte creo que nos va a ayudar muchísimo. Como repito, los otros ODS son los determinantes de la salud, entonces estamos sumamente, primero, complacidos por la presentación de este reporte, por el involucramiento del país dentro de estos estudios de caso, y sin duda nos interesaría mucho que esta red de universidades también se pueda involucrar quizás con GRADE para apoyarlos o trabajar de manera conjunta en este esfuerzo de armar un monitoreo de los ODS vinculados a salud. I'm going to make just a brief summary of the intervention because our translator had to step out for a minute. So he mentioned that the SDG 3 that the Organization of Pan-American Health works in shows many of the same trends that we've seen in the reports that you presented, and very similar challenges, and that they're very interested in making sure that the academy and think tanks and other research institutions can support the Ministry of Health in generating the evidence and the knowledge required for progressing in these, because the challenges are the same on the averages. We're doing well, but there are a lot of gaps and inequality. Soy Elena Arias del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Sí, a mí me parece súper importante el debate porque creo que aquí también ya hace mucho tiempo estamos hablando que el centro del problema es la inequidad. Y el otro tema que también ya estamos tomando más con fuerza es esta mirada más comprensiva e integral de la problemática. Y es interesante ver que aquellos elementos que te mapean la marginalidad no solamente son válidos la relación de otros espacios de investigación son súper claves, pero creo que también es un vacío muy fuerte aquí en el país, ¿no? En realidad, el gobierno ha mejorado mucho, sus capacidades son mucho mejores que hace 20 años, tiene la capacidad de contratar consultorías muy buenas, instituciones muy buenas, pero no siempre eso ha significado en el fortalecimiento sistémico de la academia. Entonces yo creo que ese es otro elemento que sería interesante mapear para ver y redondear el aporte a la política pública con resultados claros en la reducción de las brechas y el abordaje más integral de las políticas y no fragmentada, ¿no? Muchas gracias. Jorge Jaime, del Consejo Nacional de Educación. En nuestro país hemos tenido varias mejoras sustantivas en la educación básica, en especial en la básica regular, donde hay alrededor de 8 millones de estudiantes. Pero es cierto de que en lo que es educación básica para jóvenes y adultos y personas con esa edad para la básica regular, se hace un cálculo de más de 8 millones de personas que podrían estar en la básica alternativa, pero que según datos del propio Minedu, solo son el 5% de esos 8 millones. ¿Qué experiencias hay en otros países sobre sistemas educativos más eficaces que puedan relacionar la calidad educativa para jóvenes y adultos que tienen un derecho a educación básica con lo que se dijo aquí de un trabajo digno? Esa sí es una pregunta concreta, ¿sí? Que si es que hay algún voluntario para
para responderle si hay alguna idea concreta o del resto de participantes. Sí, voy a tomar una más para regresar al panel. No hay una más. Entonces, quizás voy a regresar al panel para... Go ahead. Colleagues, I think those were very penetrating questions and coming from various angles, because we have heard Dr. Abu-Ghatas and Madam Akar? Madam Dennis, let me put it more easier. And then the other colleagues from the, UNESCO and the health groups and the other UN programs and also the Education Council. So we have got various kinds of inputs, and we have listened to my three colleagues. I just wanted to take you down to one or two major challenges what we consider to be should be confronted for delivering SDGs in the second cycle, because the first 4 years was the first cycle, because it ended with a summit recently. So what is that? So my first point, if you listen to my colleagues, and you will see on the issue of those who are left behind, in my part of the world, they say the misfortune does not come alone. So you will find there is overlapping vulnerability. That vulnerability is not just one. If you have one vulnerability, then there is a propensity, higher propensity to have more vulnerability. So if you are a woman located in the rural area, in a distant over there, and then you have it so happens that you get not only lower access to various kinds of public services, you will see they will have more physically challenged people because the children did not get their proper attention at certain point in time. All these things are compounded. So if vulnerability is compounded, multiple vulnerability, overlapping vulnerability, so our earlier approach of targeting, does that need rethinking? Because in that way, how we are going to target, this discussion has evolved from the multidimensionality of poverty, that how do you deal with multidimensional poverty? What would be the anchor in terms of the inputs of intervention? Will it be education? Will it be communication, infrastructure services? Or it will be mitigation from the natural disaster, resilience in that way? So this is one question I want to put to you. This is a new generation challenge, now that we know much more about who are left behind. Earlier it was very simple. It was the poor people and we will have to deal with them. Or the unemployed youth, we will have to deal with them. Now we see that it is multi-layered vulnerability. So this is one issue I wanted to bring to your attention. Also, building on what has been heard over here, you see, our cross-country study shows that, yes, we have gone for integrated programming. In some way, we have integrated programming, realigning all the national policies, not necessarily creating new plans, but building SDGs without them internalizing the plans, and alignments and other things have happened at the programming level. Is it equally true for delivery level? That is, we are not sure. At the delivery level, the integration approach does not work usually. The silo approach, which was there in MDG, may have been broken in conceptualization in the SDG level, but it has not been really realized in the delivery approach. That is coming out very strongly as well. So how do you really make the transition from conceptualizing integrated approach to delivery of integrated approach? And we have seen that the bureaucracy, how it is done, the turf war, and other things, it is really a very, very critical issue. So there are my colleagues who say, without a huge civil service reform, you cannot do it, because it's a mindset issue, it is also the structural issue. So it is not only a political issue or a commitment issue. There is a civil service reform issue.
Some also take the point that it is not only civil service per se, but it is all devolution of power to the community, to the local government. That is also very, very important, which the national legislator is not always giving away to the local public representative. So there is a administrative challenge and there is a political challenge of power sharing in between top on that. I wouldn't go on others. What struck me from all your all your comments, you really didn't pick up the global issue. You see, this is one of the major areas. So, because in our mind, we are still very national in terms of delivery. We are not global. I think that is the third issue I wanted to bring to your table in that way. We need to think globally. Look at the value chain analysis. The value chain analysis, we see the new pressure from supplier-driven that in all countries we need to improve upon the rights of the workers, social compliance, gender sensitivity. In my country, for the garments factories, Bangladesh is the second largest exporter of garments in the world after China. So. And they all come and measure what would be the size of the toilet, whether there is a crash, and etc. But when it comes to prices of the product, no increase. All recent studies are showing that if you have higher social compliance, there is no market reward for that. So how we are going to manage that without a global understanding, who actually controls the global value chain and who really absorbs the value and who really delivers the value. So, I think it is time that we all think about more globally, because the global system is thinking globally, whereas we at the country level, we are not really actually getting into that. I will stick to my 3 points. Overlapping vulnerability, delivery in an integrated approach, and third, we need to think globally on each of the issues as we deliver. Thank you. Thank you, Deb. I'll go back to the panel just for like 1 minute takeaway from the discussion, from hearing your own reactions, the other experiences, or Deb comments. So we'll go just straight. Okay. I think, my comment is that, yes, I think we cannot no more think in silos. It doesn't matter which point you start at, that it has to be an integrated approach. So it doesn't matter whether your starting point is education or work or disasters or whatever, the approach has to be integrated. And the planning, the delivery, the monitoring, it all has to be aligned. And we will struggle, because even if you can plan like that, I mean, we barely implement sectorally. We now have to implement in an integrated manner and measure what we're doing with it. But that is the really big challenge that the SDGs is putting. The other real challenge that we face is that most of the time, the SDGs is seen as a separate thing to the development that the country is already doing. So having that kind of dichotomy is also not going to help. So if you don't actually buy into the logic of the people, planet idea, this is also like a wasted idea. And things have to change. So it won't change unless we buy into that. We can't have the dual system. Bueno, un poco tomando lo que mencionaba el doctor Deb, ¿no? Acá en Perú, sí, pues, no todos tenemos un mismo punto de partida, ¿no? O sea, depende dónde naces, digamos, el territorio donde naces determina un poco qué tanto puedes ejercer tus derechos y acceder a servicios, ¿no? Entonces, nacer mujer en una zona amazónica, ¿no? Y alejada es determinante de lo que va a ser tu vida y probablemente de los que te siguen, ¿no? Entonces, creo que sí, esa overlapping, esa multidimensionalidad, ¿no? de la
vulnerabilidad es algo que acá, por ejemplo, en el Perú, y no solamente en el Perú, sino en la región, es algo que debe verse, creo que a detalle, ¿no? Y también un poco respecto al rol del Estado, ¿no? Porque a veces, digamos, vemos al Estado haciendo planes, políticas, ¿no? y desarrollando una serie de instrumentos, ¿no? que está bien, que deben existir, que son instrumentos de gestión importantes para que las cosas funcionen, pero digamos, tampoco puede estar divorciados de lo que está pasando allá, justamente donde estas personas nacen y sus oportunidades probablemente son, las ven muy lejanas, ¿no? Entonces, creo que el rol del Estado como articulador, ¿no? De esta multi o interacción de los distintos actores al momento de diseñar y de implementar políticas públicas es clave, ¿no? El Estado no tiene que proveer todo, pero tiene que articular para que en los determinados lugares donde se puede identificar dónde están aquellos grupos dejados atrás, ¿no? Puedan encontrarse algún tipo de solución, ¿no? Yeah, so a key issue that we can see from the discussions is that there's similarities of issues across countries, particularly on the gender dimension, which points to the need for an integrated approach and also learning from, how other countries have been tackling these issues. Another is the overlapping vulnerabilities, which point to the issue of having interacting factors that drive these dimensions of exclusion. They play out differently in countries. Like in Nigeria, it plays out in the form of culture and religion, which points to the need for unique, approaches to tackle this. So in that sense, there is need for an integrated approach, learning from other countries, but also be able to tackle the context in which these issues play out. Bueno, me parece muy interesante cómo ha salido a lo largo de los comentarios y de las diferentes presentaciones y discusiones este tema que se repite de estos grupos marginales y cómo siendo mujer, indígena, más aún si es de la Amazonía, en el caso del Perú, más aún si es una persona con discapacidad, todos estos grupos se interactúan para determinar quiénes están quedándose atrás y la importancia de monitorear estas brechas y de enfrentar estas brechas de exclusión social, ir más allá de los agregados, ir más allá de los SDG en general, ¿no? Y también la importancia de estimar las sinergias por este tema de las múltiples vulnerabilidades, porque una mujer indígena que nace en una zona rural o en la Amazonía ya tiene una altísima probabilidad de tener anemia. Si tiene una altísima probabilidad de tener anemia, va a tener una altísima probabilidad de que le vaya mal y no pueda acceder a una educación de calidad. Y si no accede a la educación de calidad, ya sabemos que la probabilidad de acceder a trabajo decente es aún menor y de ser pobre, ¿no? Entonces hay que romper esto y para esto para ese fin es importante monitorear las brechas, estimar las sinergias y enfrentarlas de una manera, como se ha dicho, multisectorial y multidimensional. Sí. Quizá para hablar del caso peruano, en lo que estamos conversando, sí nos parece indispensable estos temas de que los países se pongan el desafío de generar algo como una visión concertada de país, pero ese está en contexto mundial. Entonces, el seguimiento permanente de tendencias mundiales, de los escenarios mundiales, es indispensable. Y así es como empezamos el ejercicio del año 2016, para incorporar la agenda en el análisis. Pero es clarísimo que la operación y la realidad son locales, ¿no es cierto? Y entonces en Perú cuesta muchísimo más. Y otra vez la función de la academia, de los centros de investigación. Yo acabo de recorrer casi todos los departamentos y le pedimos al gobierno regional y sus provinciales y la estructura del Estado
que le pidamos y le pedimos, y con muy pocos resultados todavía, a la academia, es decir, a todas las universidades presentes, a las cámaras de comercio, a los colegios profesionales, a los mecanismos locales como las mesas, que conversen más y trabajen más lo más cerca posible. Sí tenemos en diseño y en trabajo la forma de forzar mirada territorial, y eso es desde cualquier lugar, es decir, todo el territorio. Es un trabajo que se está haciendo con la oficina del primer ministro para la identificación de áreas geográficas consistentes, pero en Perú son miles, es decir, cada subcuenca tiene comportamientos distintos frente al cambio climático y frente a muchas cosas. Solo saber eso ya es un problema enorme, urbano o rural, más, por supuesto, la falta enorme de presencia del Estado. Solo para mencionar nuestras fronteras, ya es un problema muy serio en Amazonía, por ejemplo, y es extremo la falta de presencia del Estado. Y el siquiera saber cómo se puede llegar y cómo la sociedad y el Estado local pueden responder a eso. Entonces, va a tomar muchísimo, pero creo que, entonces, miradas desde lo local, pero ahí es responsabilidades claramente compartidas de todos, ahí no es uno solo, es sociedad y Estado local, ¿no? Ojalá con el apoyo de los siguientes niveles. Y en Perú tenemos que seguir aprendiendo muchísimo de eso, pero creo que hay una oportunidad de hacerlo. Ahora este ejercicio que empezó ahora y que va a continuar todo el año 2020, sería la oportunidad de discutir si somos capaces de generar una estrategia con pocos objetivos nacionales, y ese es el otro tema. A veces en mecanismos como el acuerdo o en los otros acuerdos empiezan listas enormes. Ese es el riesgo también con los 240 en los ODS, ¿no es cierto? O sea, no podemos seguir todo eso. Es la vida de la gente primero, productividad y su empleo, y la vida diaria, y si pierde años de vida por alguna razón evitable. Con eso ya tendríamos un buen punto de partida, que todo es múltiple, todo es interrelacionado, y ese es el enorme desafío de integrar políticas económicas, sociales, ambientales. Gracias. Muchas gracias. Quisiera pedir una ronda de aplausos para nuestros panelistas. Para cerrar el evento, solo quisiera nuevamente agradecer a GRADE por recibirnos aquí en Lima y ser nuestros nuevos aliados principales en las actividades que vamos a realizar de Southern Voice de ahora en adelante, y esperamos que esta colaboración sea también relevante y apoye a todos los esfuerzos de investigación y de avanzar las políticas públicas que se han mencionado aquí en la discusión. Entonces creo que para nosotros desde Southern Voice será muy grato colaborar y poder seguir trabajando aquí con GRADE y los demás centros de investigación del Perú. Entonces ahora vamos a pasar a un cóctel y a poder seguir conversando durante el cóctel. Can I join Andrea, you, to thank the translator for giving us the fantastic translation? I think that was very good over there. Thank you very much for that. Gracias. Javier, qué gusto verte. Muy bien, excelente. Igualmente también. ¿Cómo estás? Te había reconocido. Segura que eres tú.